Bueno, la dinámica es la siguiente. Se nos termina el tiempo y nos volvemos a enganchar de vuelta en el mismo link. Está bien. Si ¿Y cómo? Yo hablo... No sé cuánto tiempo tenés disponible. No, en todo caso, hago una presentación general de algunas ideas. No sé si vamos a hacer un intercambio. Y por ahí se vuelve más rico. Sí, sí, va a haber algunas preguntas, algunos intercambios de ideas. Dale, hablamos una media hora más o menos y después hacemos el intercambio de ideas. Genial, genial. Antes de comenzar, entonces, te voy a presentar. Dale. El doctor Alberto Thieri es investigador independiente del CONICET, profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, director académico del Instituto de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Mandorrego en 2012 al 2015, codirector de la y social. Ha sido columnista en varios medios de comunicación, Tiempo Argentino, Clarín, La Nación, la revista Todo es Historia, 23, página 12, y diversos medios nacionales e internacionales. También es guionista de televisión y cine. Autor y editorialista televisivo y radial. Y ha participado en numerosos programas de radio y televisión. Bueno, su obra es muy vasta, tiene muchos libros escritos, voy a leer algunos para que no nos lleve todo el tiempo. Sus libros son Vicente Fidel López, La construcción histórica de un liberalismo conservador, Historia contemporánea de la Revolución Inglesa a la actualidad, La formación del sistema político moderno, Legitimidad, opinión pública y sistema político, Argentina, 1862-1868, Política y sociedad, pensamiento clásico, estudio preliminar y selección de fuentes, los tiempos modernos, y un sinnúmero de artículos y de libros todavía. El último que escribió fue Historia Argentina en clave nacional, federalista y popular. Antes de comenzar, Alberto, quiero darle la bienvenida a esta institución, que es la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría. Personalmente agradezco su predisposición y su presencia, prestigia este espacio. Manuel Grano, para nosotros, es un referente, y tratamos de seguir sus principios y valores, y por supuesto difundirlos en la comunidad. Por lo tanto, es de especial interés para nosotros escuchar a alguien que tiene tanta historia académica y un profundo conocimiento de nuestra historia. Así que le damos la palabra, Alberto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es un momento en el cual la lectura o la vuelta a la figura de Belgrano es particularmente oportuno, no solo por cumplirse estos aniversarios simétricos del nacimiento y de la muerte, sino fundamentalmente por el hecho de entender la importancia de esta dimensión humanista que caracterizó a Belgrano a lo largo de toda su trayectoria. Recién escuchaba un poquito los datos que ustedes señalaban sobre los contagios del día de hoy ahí en Olavarría, y realmente creo que efectivamente
a partir de ver cuáles son los posicionamientos que tienen distintos espacios políticos, uno puede entender claramente por qué Belgrano fue no alguien olvidado en la historia argentina, sino alguien peligroso. Peligroso para un determinado proyecto de país, peligroso por sus valores, peligroso por el hecho de haber sido alguien que ingresa a la política, sobre todo en la etapa revolucionaria, en una situación de cierta prosperidad económica y termina prácticamente en la miseria. Los gestos de Belgrano, la decisión de Belgrano, el compromiso de Belgrano, de alguna manera dejaban en evidencia a toda una dirigencia unitaria o liberal que entendía la política como un espacio para generar negocios, enriquecerse y obtener mayor poder. Y aquí, bueno, no es casual que desde un primer momento la figura de Belgrano haya tratado de ser devaluada, incluso por sus propios contemporáneos, ¿no? La primera objeción a la figura de Belgrano es poner en cuestión su capacidad como jefe militar. Y aquí tenemos un problema, porque en realidad Belgrano ya no era un hombre joven cuando ingresa en la etapa revolucionaria y se hace cargo del fierro caliente que significaba tomar la conducción del ejército, cuando en realidad no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Era un intelectual reconocido en todo el mundo hispánico, tenía una trayectoria administrativa brillante, era un hombre de referencia en la sociedad porteña. Su nombre había trascendido a nivel internacional por sus trabajos económicos. Y sin embargo, cuando otros esquivaron el desafío, Belgrano tomó la determinación de arriesgar su prestigio, su fortuna personal, su salud, para ponerla en beneficio de la patria. Y este es el primer punto que a mí me parece que es destacable en Belgrano. Cuando se produjo la Revolución Francesa, al principio los franceses tenían derrotas sistemáticas. Y esto tenía que ver con que los generales y las tropas más calificadas se habían pasado del otro lado. Razón por la cual ese ejército francés se fue formando sobre la lucha y finalmente emerge la figura de Napoleón, pero también una innovación notable en términos de táctica y estrategia militar. En el caso de Belgrano podemos hablar de algo parecido, es decir, evidentemente había que armar ese ejército, había que definir los objetivos de ese ejército, había que tener un plan político respecto de hacia dónde se avanzaba. Y yo creo que, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, a excepción de San Martín fundamentalmente, el resto en realidad operaba sobre la coyuntura, sobre el interés puntual, sobre aquello que le convenía en términos personales o en términos corporativos. Por esta razón es que Belgrano siempre tiene un norte, y el norte es la construcción de un orden, en primer lugar. Sabe que la guerra puede ser inevitable, pero solo es una herramienta para tratar de alcanzar la paz. En segundo lugar, me parece que es importante tener en cuenta el hecho de que ese orden que plantea Belgrano no es cualquiera, es decir, no es un orden que plantea la exclusión de las mayorías o un orden en el cual, digamos, de alguna manera se constituye una nueva aristocracia blanca, comercial, con sede en el puerto de Buenos Aires, sino que es un orden que está basado en la idea de inclusión social. Y esto lo vemos constantemente y lo vemos luego de haber recibido esta donación en la batalla de Salta, cuando él dispone, ya siendo pobre, con sus finanzas arruinadas, que ese reconocimiento económico no vaya a sus bolsillos, sino que vaya a la construcción de 4 escuelas donde reciban educación mujeres, niños, en su mayoría proceden mestizos o de los pueblos originarios. Él plantea la construcción de un orden a partir de la integración, del pluralismo. Y esto me parece que es un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo podría ser evaluado
este Belgrano, que es un apóstol realmente de la integración, de la diversidad, por aquellos que recomendaban no ahorrar sangre de gauchos, que planteaban el exterminio de los pueblos originarios, o de los gauchos, o la población de color. Entonces, evidentemente, en cuanto a sus ideas, Belgrano aparece confrontando directamente con la figura de Sarmiento. De un Sarmiento que en realidad siempre disparó fuego, pero por la boca, pero que en la práctica nunca se animó al combate. También en lo que tiene que ver con su concepción de la sociedad, en lo que tiene que ver por el respeto por el otro, y también fundamentalmente en su concepción de la educación, que a mí me parece que aquí hay un punto que, si bien en los últimos años han destacado algunos educadores y educadoras, no hacemos suficiente hincapié, ¿no? Belgrano era partidario de una enseñanza lancasteriana mucho más horizontal, donde hubiera un protagonismo mucho mayor de los alumnos, donde los alumnos de los cursos inferiores contribuyeran a la formación de aquellos que estaban en los cursos inferiores. Belgrano tiene, sin ser democrático en sí, porque en realidad la democracia, es decir, es un hombre que está en tensión entre un antiguo orden y un orden moderno, sí es un apóstol del pluralismo. Y este pluralismo lo ve en el hecho de plantear algo que resultaba absurdo para la mayoría: educar a los pobres, educar a los excluidos. Lo dice muy bien Alberdi cuando se pone a la educación universal que propone Sarmiento, cuando él dice, si le damos el arma de la educación a los pobres, ¿cómo vamos a poder explotarlos? ¿Cómo vamos a poder someterlos a la sobreexplotación que exige esta integración acelerada a un orden internacional? Entonces, evidentemente, Belgrano está en la tesitura opuesta. Alberdi nos dice, no podemos darle conciencia de sus derechos, no podemos permitir que los pobres sepan que tienen derechos amparados por una constitución, porque en realidad no se podría llevar adelante esa violenta explotación para obtener beneficios que serían reinvertidos en un proceso de expansión económica. Entonces, Belgrano se pone en la tesitura inversa, piensa que la sociedad se construye a partir del esfuerzo y el diálogo del conjunto. Y este es un dato fundamental. En los momentos en que tuvo que ejercer la jefatura y tomar decisiones drásticas, lo hizo. Y yo creo que lo que más vale en cuanto a sus aptitudes militares pasa por la evaluación que hace San Martín. San Martín dice, en las condiciones en que estuvo Belgrano, difícilmente se podría haber hecho algo mejor. Y yo creo que este reconocimiento, este respaldo a Belgrano, pasaba no solo por su desempeño en el terreno militar, sino fundamentalmente por su compromiso y por un conjunto de miras que eran bastante similares en uno y otro caso. En ambos casos se quería la independencia americana, en ambos casos había un respeto por aquellos pueblos o aquellos grupos étnicos que no formaban parte de la dirigencia. En ambos casos se privilegiaba un objetivo ético, político, como era la revolución, la independencia, la soberanía, respecto de los intereses económicos que se impulsaban desde los comerciantes porteños, básicamente. Por esa razón, Belgrano va a terminar absolutamente descalificado, en la miseria más absoluta, y San Martín va a tener prácticamente que escaparse en el medio de complots para terminar con su vida. Y no es casual tampoco que ambos hayan tenido como enemigo declarado a la misma persona, ¿no? A Bernardino Rivadavia. Rivadavia, que en realidad desde hacía mucho tiempo era claramente un agente de los intereses de expansión británica en el Río de la Plata, tanto en los tiempos en que respondía a los intereses radicados en Cádiz antes de la Revolución, como luego directamente a los intereses que estaban en las Islas Británicas. Entonces, esto son algunas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Que Belgrano, con su gran sagacidad o con su gran inteligencia,
evidentemente estaba bastante más arriba que la mayoría de sus contemporáneos, no solo por la obra intelectual previa, sino también por el examen que hace cuando es enviado por la Asamblea del año 13 a tratar de conseguir que alguna dinastía europea nos cediera a uno de sus miembros para establecer una monarquía constitucional. Evidentemente, la evaluación que hacen todos por la época es más o menos la misma, es decir, si terminan las guerras napoleónicas y quedan liberados los ejércitos europeos, nada les impedirá tratar de reconstruir sus viejos imperios. Pero evidentemente esos ejércitos acostumbrados durante siglos a la lucha, perfectamente acondicionados y demás, hubieran destrozado a cualquier intento de defensa de nuestro territorio. Por esta razón es que se busca una solución de consenso, ¿no? Y la solución de consenso sería aceptar un rey que reine pero no gobierne y un gobierno parlamentario. Belgrano hace su travesía europea, no consigue nada, llega sobre los inicios del Congreso de Tucumán y claramente explica que el futuro de las construcciones políticas, a excepción de los Estados Unidos que tenían un desarrollo político totalmente diverso, porque habían vivido, como lo plantea Tocqueville, por ejemplo, ¿no? Habían vivido en democracia aún siendo colonias y elegían sus propias autoridades, e incluso al llevar adelante el proceso revolucionario lo hacen en el marco de la búsqueda de un reconocimiento de paridad, no ya en la relación colonia-metrópoli, sino fundamentalmente en su condición de ciudadanos. Y este creo que es un elemento importante. En cambio, nosotros veníamos de una tradición monárquica, de una tradición donde solamente el Inca, primero aquí en América del Sur, luego el rey de España, habían tenido reconocimiento. Y esto nos mostraba que al menos en una etapa de transición hacia un orden definitivo, resultaba indispensable establecer una monarquía. La unidad de mando, la unidad de orden, para evitar aquello en que lo que coinciden también casi todos, Rosa, San Martín, Alberdi, que es que el gran riesgo, y tal vez esto se puede extender a nuestros días, los grandes riesgos de desorden, de anarquía, de colapso en nuestra sociedad, no provienen del pueblo, sino que provienen de la dirigencia económica, de la dirigencia social, de la dirigencia política, de la dirigencia cultural. Es por esta razón que Belgrano plantea la alternativa por dos razones. Por un lado, porque, tal como aconsejaba Maquiavelo, es el orden político al que se está acostumbrado. Entonces, es más fácil establecer un cambio si alguna de las formas políticas anteriores se mantiene. La segunda cuestión es porque él advierte que la monarquía constitucional o parlamentaria es una monarquía que está consolidándose en Europa a la salida de las guerras napoleónicas. Y ahí se plantea el otro problema, que si bien la solución podía haber sido la monarquía parlamentaria, no había un candidato. Y fíjense qué interesante, porque en realidad nos muestra una diferencia sustancial esto entre Belgrano y el resto o la mayor parte de esa dirigencia, ¿no? Cuando propone a un descendiente del Inca. Y él dice, bueno, en realidad, la única casa reinante que tiene una legitimidad incuestionada en América del Sur es la dinastía incaica. Las respuestas que recibe son generalmente la descalificación o la burla. Hasta el propio Dorrego, que aquí en Buenos Aires lo denominaban el defensor de los humildes, pero tenía una mirada hacia los sectores populares que era más bien paternalista, pero no los ubicaba en una situación de igualdad. Y nos dice Dorrego en ese momento que Belgrano había enloquecido y que quería poner como rey a un indio de patas sucias. Evidentemente Dorrego tenía sus cuentas pendientes con Belgrano, había sido sancionado por Belgrano, había sido desplazado del Ejército del Norte. Pero a la vez ese pensamiento de Dorrego, que era uno de los más preocupados por los sectores populares, era compartido prácticamente por toda la dirigencia. Es decir, resultaba prácticamente impensado
que un originario de nuestro territorio pudiera ponerse a la cabeza de un orden, aunque sea para reinar sin gobernar, sobre las poblaciones blancas. Entonces, hay que ubicar a Belgrano en esto. Nosotros proveníamos de una sociedad de castas, donde las diferencias raciales, donde las diferencias étnicas, marcaban el lugar en la sociedad y eran prácticamente intransitables, eran imposibles de derribar, por lo menos en lo inmediato. Y sin embargo, pese a esto, Belgrano llama la atención y hace hincapié en la importancia de esa inclusión y de esa integración, porque no está mirando lo inmediato, sino que está mirando en perspectiva. En algunos lugares se les lo descalifica, no solo por su desempeño en lo que tiene que ver en el frente de batalla, sobre todo en la etapa del litoral argentino y su proyección a Paraguay, o bien cuando tras las victorias de Salta y de Tucumán se adentra en territorio dominado por los godos, ¿no? Y ahí tenemos en Vilcapugio, en Ayohuma, y tenemos entonces una visión que lo cuestiona no solo por su impericia o su supuesta impericia, sino también por el hecho de haber avanzado sobre la autonomía de los pueblos, como en el caso de la Banda Oriental o el caso de Paraguay. Pensemos que la historia nunca puede ser contrafáctica. Es decir, se puede hacer historia contrafáctica, pero no es lícito. Entonces, el punto es que había una unidad política, esa unidad política era el virreinato, y lo que intenta hacerse desde Buenos Aires es conservar la unidad del virreinato, con Buenos Aires como capital. El punto es, ¿con qué estrategia? La primera estrategia fue la de la primera junta y de los grupos más radicalizados, que apuntaban a imponer la revolución a sangre y fuego. La segunda es la estrategia fallida de Saavedra de tratar de convocar a los representantes de los pueblos, es decir, de los expresados a través de los cabildos, para que no fuera un orden exclusivamente porteño, sino que ese orden tuviera una legitimidad a lo largo de los territorios, ¿no? Evidentemente se había aceptado ya la idea de la retroversión de la soberanía que planteaba el pacto colonial y que también describe Monteagudo. Si el rey no está en condiciones de gobernar, naturalmente el pacto colonial se rompe, por eso los pueblos pueden y deben recuperar su soberanía. El punto es, si esa soberanía la tienen que recuperar en la fragmentación o si la tienen que recuperar en la unidad. Y el punto es también, si en caso de no conseguirse esa unidad, si iba a ser posible mantener un proyecto de una América soberana, de una América independiente, frente a lo que iba a ser la ofensiva de los reinos de las monarquías europeas. Belgrano acepta, digamos, tomar a cargo una tarea de disciplinamiento, en la cual no está del todo de acuerdo, pero sabe que de alguna manera el peor mal puede ser la anarquía. Y sobre todo que en caso de una desobediencia se puede generar un colapso dentro del propio orden político que surge de la revolución. Y es por esta razón que avanza y bueno, evidentemente no tiene buenos resultados. Y no los tiene porque en realidad Buenos Aires tenía una legitimidad muy limitada como para proponerse como metrópoli de un nuevo orden post-virreinal. Sabemos que el virreinato se había creado a fines del siglo anterior, tenía apenas unos 25 años de vida, que en realidad se consideraba a la población porteña y a su dirigencia como plebeyos frente a los antecedentes, frente a la herencia que tenían otros puntos del país, como las zonas del noroeste o de Cuyo fundamentalmente, y también porque en realidad tanto la Banda Oriental como Asunción quedaban muy lejos del eje colonial de Lima y entonces ya habían estado acostumbradas prácticamente, no a autogobernarse, pero a trabajar en una situación de una autonomía bastante marcada. Cuando Belgrano vuelve aquí al Río de la Plata, después de haber fracasado, al igual que fracasaron otros, ¿no? Como Zarratea o el propio Rivadavia, para tratar de conseguir un miembro de una dinastía europea,
sin embargo, se destaca por su determinación, junto a figuras como la de San Martín o la de Güemes, de llevar adelante la tarea de la independencia, de completar aquello que se había iniciado con Artigas y los pueblos libres un año atrás, en el Congreso de Arroyo de la China, para garantizar ese orden independiente. Y sabemos que había muchos que, o buena parte de los participantes, en realidad optaban por un retorno a la situación colonial. La consideraban más segura, consideraban que podían seguir obteniendo beneficios, que por su condición de herederos de familias españolas o peninsulares, eso les iba a garantizar situaciones excepcionales. Y sin embargo, Belgrano va a tomar una postura firme a favor de la independencia, a favor, respetando sus ideas. San Martín va a plantear que cómo íbamos a llevar la independencia a otros pueblos si nosotros no éramos capaces de proclamar la propia. Y en realidad esa independencia tuvo mucho de presión político-militar, y creo que fue un elemento determinante para marcar el curso de la historia argentina. Ahora, con los procesos políticos que se estaban dando en Buenos Aires, en realidad el objetivo que tenía buena parte de esa dirigencia unitaria era convertir a Buenos Aires en un protectorado inglés, y esto es muy marcado. Fíjense que las instrucciones que le da Rivadavia a Belgrano cuando se hace cargo del Ejército del Norte, que le dice retroceda hasta Córdoba y entregue el resto. ¿Por qué? Porque era un orden de la pampa húmeda. Es decir, desde el proyecto británico, lo que interesaba era la pampa húmeda como gran productora y exportadora de alimentos primarios. Y lo siguió siendo con el paso del tiempo, y luego cambiaron. Hubo un recambio en el liderazgo internacional, pero el lugar asignado al Río de la Plata sigue siendo el mismo. Entonces, cuando Belgrano desobedece, no solo consolida lo que va a ser la integridad territorial en el futuro de la Argentina, sino que también se pone en contra a esos intereses que radicados en Buenos Aires, que pensaban que si se limitaban en la pampa húmeda iban a tener la protección británica y para operar en una especie de sociedad como la que tenían los cipayos en la India. Y Belgrano desbarata esos planes al consolidar el territorio nacional. Bueno, evidentemente después tiene algunos errores de conducción al pasar del otro lado. Tal vez porque no procedía de la disciplina militar, porque en realidad ya quedaba en claro, y esto está planteado en los planes de expansión territorial, de los varios que hay, para fines del siglo XVIII, en lo cual se decía que la única manera de conquistar Lima y acabar con ese orden colonial radicaba por el ataque por mar, porque en realidad, por las características del terreno, del suelo, la escasa alimentación, el clima y demás, era prácticamente imponerse por vía terrestre. Tanto fracasaron los godos en avanzar sobre nuestro territorio como el movimiento inverso. Y creo que aquí aparece algo que es un detalle que es interesante, que es que Belgrano advierte, tal vez antes que San Martín, la importancia que tiene una figura como la de Güemes para garantizar a través de esa guerra de pocos recursos, de esa guerra de guerrillas, la retaguardia y básicamente impedir el avance de ejércitos regulares por los caminos convencionales, ¿no? Entonces, en realidad, en Belgrano se ve esto, se ve que no tiene una formación militar profesional, pero que aprende rápido. Y que realmente no buscó en ningún momento esa gloria personal, ese enriquecimiento, no buscó cargos realmente, tuvo que soportar incluso procesos judiciales por derrotas militares y demás. Y esto procede de haber, en principio, digamos, desconocido esa orden de replegarse hacia Córdoba. Dejó de ser confiable para los hombres de Buenos Aires. Y algo similar le va a pasar a San Martín cuando se le ordene volver aquí al litoral, cuando estaba en pleno proceso de preparación de una de sus cruces de los Andes, de sus expediciones libertadoras, cuando se produce el ataque de los caudillos del litoral que van a terminar derribando el Directorio en 1820.
Belgrano ahí tiene una posición ambigua. Primero parece que va a obedecer cuando se le indica volver, después tiene contradicciones. Finalmente los hechos se desarrollan por sí mismos y Belgrano no llega a tomar una decisión definitiva. San Martín se opone definitivamente y entró en el mismo cono de sombras. Ahora hay una diferencia entre ambos, ¿no? Que yo creo que es bastante evidente. A Belgrano lo han presentado más como una figura de alcance local o a lo sumo regional. ¿Por qué razón? Bueno, porque efectivamente su ámbito de acción no fue mucho más lejos de las fronteras del Virreinato del Río de la Plata. Se lo trató de presentar como alguien confundido, como alguien inexperto, como alguien que había tomado funciones que no le correspondían o para las que no estaba capacitado. No se veía el otro lado que decíamos antes, es decir, que no había quien estuviera capacitado ni quien estuviera dispuesto, y que Belgrano le puso el pecho a estos desafíos o estas circunstancias. Hay un libro, en realidad la bibliografía sobre Belgrano es bastante extensa. Siempre se ponen en cuestiones cosas absurdas, en realidad desde el absurdo se lo criticó como se lo criticaba en la época, por ejemplo, Alberto, acusándolo de una perdón supuesta que te tenga que... homosexualidad, lo cual dije, no hubiera, es decir, en los cánones actuales, digamos, es una acusación que realmente movería más bien a la discriminación y demás, pero básicamente era la manera en que se trataba de descalificar al otro. Sarmiento Alberto, se nos está terminando el tiempo. Vamos a tener que entrar, se nos está terminando el tiempo de la reunión. Vamos a tener que entrar de vuelta al mismo link. Esto es para todos. Bueno. Así continuamos. Y no te quedas a la mitad de la frase. Muy bien. Perfecto. Ahí volvemos a ingresar.